Simple es el sistema integral de neuroaprendizaje personalizado enfocado en la libertad educativa. En Simple hemos construido programas de educación alternativa como homeschooling, educación virtual, bachillerato virtual. Tenemos programas de neuroentrenamiento para las pruebas Saber ICFES, neuroentrenamiento para preuniversitarios. En esta ocasión te quiero explicar el programa de homeschooling o educación virtual. Llevamos más de 10 años educando de manera alternativa, con programas totalmente certificados en primaria, secundaria. ¿Cómo haces tú para entrar a nuestro programa educativo? ¿Cómo hacen ustedes como familia para que encuentren que su hijo se apasione por el estudio? En Simple hemos construido durante estos 10 años una ruta de evaluación integral, una ruta de aprendizaje que demarca el camino real que debe cruzar el estudiante, donde partiendo de una valoración inicial, que es lo primero que hacemos cuando ustedes inician el proceso, en esa valoración medimos atención, memoria, concentración, cómo lee, cómo desarrolla problemas y cómo soluciona problemas. Posteriormente, perfilamos a nuestro estudiante con una ruta de aprendizaje integral. En esa ruta tenemos en cuenta la parte cognitiva, sus inteligencias múltiples, su conducta emocional. Tenemos en cuenta también su aspecto de salud integral. Tenemos en cuenta, por supuesto, que las características espirituales, porque cuando uno aprende familia, uno aprende con todo su ser. Uno aprende desde la integridad, uno aprende desde la experiencia de vida, uno aprende desde todo su hacer, uno aprende desde sus contextos familiares y por supuesto que se aprende desde el ejemplo. Y por supuesto que ustedes saben cosas y aprenden cosas diferentes a como yo las aprendo, porque no todos tenemos el mismo cerebro para desarrollar esas habilidades. Por eso en Simple hacemos una valoración, definimos una ruta de aprendizaje. ¿Y qué vamos a estudiar en Simple? Muchos me preguntan cuando están haciendo este proceso de matrícula, ¿pero allá ven matemáticas? ¿Pero será que allá ven ciencias? ¿Allá ven religión? ¿Allá ven química? ¿Las 12 o 15 materias que dan en los colegios? Bueno, nosotros en Simple trabajamos con proyectos transversales reales y verdaderos. El aprendizaje basado en proyectos existe hace un mundo de años, pero pues en los colegios de la educación tradicional lo que se hace tal vez es construir simplemente una maqueta, elaborar un ecosistema o elaborar una representación del objeto de aprendizaje. En Simple articulamos los contenidos que nos exige los DBA de acuerdo a lo que regula el Ministerio de Educación, pero lo ajustamos con proyectos ajustados al siglo actual. Tenemos proyectos de inteligencia artificial. Nuestros estudiantes aprenden lógica programacional. Nuestros estudiantes aprenden robótica. Nuestros estudiantes aprenden el uso de tecnologías. Nuestros estudiantes ven proyectos asociados y conectados al medio ambiente. También estamos articulados con proyectos de bilingüismo fundamentados en el inglés y practicamos entrenamiento deportivo y también complementamos con una formación integral enfocada hacia la ética y enfocada hacia lo espiritual. Los proyectos transversales, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a construir un dron. Ese dron está articulado, ajustado a los contenidos de su hijo, si está en primaria, si está en secundaria, si está en la media. Vamos a construir un dron, pero entonces por medio de la construcción y de la práctica y de la experiencia en la construcción de esa herramienta, vamos a ver los contenidos propios ajustados a su hijo, a su hija, a su familia, a su contexto. ¿Por qué lo ajustamos a sus contextos? Porque pues resulta que para construir el dron, efectivamente tal vez veremos conceptos de física, de medio ambiente, vamos a ver conceptos de matemáticas, de trigonometría, vamos a ver conceptos de cálculo, vamos a ver conceptos también de lectura crítica y ahí estamos viendo las materias y las competencias que nos exigen los DBA para ir articulando los contenidos temáticos para que si su hijo o su hija está en quinto de primaria, pues tenga el estándar básico
tenga el estándar mínimo de conceptos con los que viene o de otra institución o con los que se disponga a salir a otra institución de educación. Por medio de esos proyectos sus hijos van a resolver los problemas. Ese proyecto que estamos haciendo mención de la construcción de un dron está asociado con el medio ambiente. El objetivo es construir un dron y que por medio de ese dron los estudiantes sepan elevarlo y de tal manera calcular procesos de contaminación ambiental en los parques de nuestra sede presencial en Bogotá. Ese es un ejemplo. Y ahí también vamos a estudiar, a manera de comentario, uso de suelos, tierra, contaminación, ecosistema, medio ambiente, y vamos articulando todos los contenidos temáticos. Tenemos un banco de proyectos para todos los que ustedes educan desde el homeschooling, para todos aquellos que siguen la cadena de la educación alternativa. Tenemos un banco de proyectos que trabajamos en el año y por semestre dividimos entonces el año académico en la ejecución de 2 proyectos académicos. Nunca repetimos los proyectos. ¿Por qué no repetimos los proyectos? Porque el mundo es cambiante. Porque las profesiones que van a dejar de existir en 1 año, en 2 años, en 5 años, tienen que ser reemplazadas y tenemos que hacer que nuestros hijos estén preparados para 4 años, para 5 años, para la realidad actual, para solucionar los problemas que tenemos de movilidad en las ciudades, para solucionar los problemas de violencia, para solucionar los problemas que tenemos de las estructuras políticas, para solucionar los problemas que nosotros tenemos desde la perspectiva de la construcción de una Colombia científica, para que nuestros estudiantes sean pensadores críticos. Y eso se soluciona con proyectos actuales. No se soluciona desde presentar una tarea que la hace la inteligencia artificial y que el profe nos evalúe nuevamente, que el resumen nos quedó bonito, o que el cuaderno nos quedó bonito, o que definitivamente en el cuaderno está todo, pero no tenemos aprendizaje en el corazón, no tenemos aprendizaje en nuestro cerebro. Para eso existe la neurociencia. Nuestra ejecución práctica activa neurotransmisores que son sustancias químicas que se despiertan en el cerebro cuando vamos a realizar alguna actividad. En este momento, ustedes tal vez están activando aquella sustancia química que todos hemos escuchado hablar, como la serotonina. Estamos con plena atención, equilibrando las emociones y tal vez afirmando algunos conceptos o algunas palabras que hemos mencionado en este video. Nosotros, cuando estamos trabajando en la práctica, llegan nuestros estudiantes. Primero, llegan a las 8 de la mañana. Llegan a las 8 de la mañana porque con la luz del sol se ha demostrado científicamente que se liberan las cantidades y se reducen las cantidades de cortisol, lo que hace que tengamos un estudiante con un cerebro que se alista para aprender y no estresado y no evasivo y no que quiere huir como realmente a veces estamos en la madrugada peleando con nuestros hijos para que se despierte rápido, para que desayune rápido, para que se suba a la ruta rápida, y los llevamos en una condición de estrés y llegan al colegio, a un salón de 30, 40 estudiantes donde pues la educación obviamente va a estar dirigida al comportamiento, al que se quede quieto, al que no moleste y al que presente su tarea, más no a la calidad y a la producción de ese pensamiento crítico. Entonces, entramos a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Lo puedes hacer virtual, híbrido o presencial. ¿Qué hacemos desde la neurociencia entonces? Activamos dopamina, que es ese neurotransmisor y es esa sustancia química que se activa en el cerebro para generar motivación, para generar deseo, para generar un tipo de placer y que él se conecte con el aprendizaje. Y todas nuestras rutinas en la mañana están orientadas hacia que el estudiante haga gimnasia mental. Posteriormente, dentro del desarrollo de los proyectos, el neuroentrenador o nuestros guías o nuestros tutores o nuestros asesores van a permitirle al estudiante activar acetilcolina, que es un neurotransmisor que se activa cuando el estudiante o la estudiante está asociando contextos, asociando contenidos, cuando los está procesando, cuando nosotros le permitimos al estudiante que piense, que conecte,
No importa si se equivoca, está experimentando en su aprendizaje. Ahí millones de neuronas se están conectando y se están asociando y están haciendo que produzca el placer de pensar y asociar contenidos. Entonces tenemos una educación basada en fundamentos científicos. Activamos dopamina, activamos acetilcolina, llevamos al estudiante a que active endorfinas, a que él sienta ese deseo y esa sensación de felicidad cuando resuelve un problema. Cuando tú dices, cuando sus hijos dicen, cuando nuestros hijos dicen, ya entendí, pero cuando lo dicen de corazón, ¿no? Cuando lo dicen de verdad, porque muchos en nuestros colegios, si ustedes recuerdan, que nos preguntaban que si entendíamos y nosotros decíamos que, pero no entendíamos y muchas veces se nos olvidaba y nos hacían la evaluación, seguramente perdíamos. Una educación que se centra en la ciencia del cerebro, que se sienta en la regulación de las emociones. Primero conectamos con las neuronas del corazón para equilibrar los niveles de serotonina y la producción de ese neurotransmisor que está asociado con el intestino. Por eso el aprendizaje no debe ser simplemente de un tablero. El aprendizaje se hace desde la experiencia, el aprendizaje se hace desde el día a día, desde la construcción de emociones, desde la construcción y activación química de lo que sucede en el cerebro de cada uno de nuestros estudiantes. Iniciamos con una valoración neurocognitiva, perfilamos con una ruta de aprendizaje integral, ajustamos todos nuestros contenidos educativos a la construcción de proyectos transversales y tenemos nuestro propio sistema de evaluación. En estos semestres, en el semestre lo dividimos en las etapas de 3 informes. Tenemos un informe inicial, que es un informe de acuerdo al proyecto que se evalúe. Cada neuroentrenador elabora un diagnóstico, elabora un informe DOFA, elabora una valoración mejor de lo que es el estudiante, cómo se conecta con ese contenido, cómo lo procesa, cómo lo asocia, qué sentido definitivamente le haya él a ese propósito, a ese proyecto, cómo está vinculado ese proyecto con su estándar de vida. Tenemos estudiantes que son deportistas, tenemos estudiantes que tienen un interés ávido por la matemática. Nosotros articulamos sus habilidades al proyecto. No es al revés, donde nosotros nos ajustamos al sistema. Nosotros nos ajustamos a los intereses personales de su familia y de sus estudiantes. Y en ese sistema de evaluación, por supuesto que lo tenemos en cuenta. El primer informe es un DOFA. El segundo informe es una valoración que hacemos de un informe que llamamos intermedio, donde vamos mostrando la meta cognitiva, el avance en construcción a esa meta cognitiva que elaboramos con rúbricas de evaluación. Todo nuestro material educativo está construido con rúbricas de evaluación. Estas rúbricas de evaluación nos permiten orientar un camino desde que inicia el proyecto. Sabemos hacia dónde le apuntamos cognitivamente. Sabemos cómo llevar al estudiante a que entendamos que la evaluación es un proceso de formación, de corrección, de transformación y de mejoramiento continuo. No es un proceso de condenación ni de señalamiento. Es un proceso también que, además de ser cualitativo, es cuantitativo, y mostramos curvas de desempeño, curvas de aprendizaje desde que inicia el momento de la valoración diagnóstica, pasamos por el intermedio y entregamos un informe final con los desempeños de aprobación y de requerimientos de calificación de 1 hasta 5. Y de esa manera los estudiantes van a ir progresando en los 5 proyectos que se manejan en un semestre, en los cuales articulamos todos los contenidos educativos que nos exige el Ministerio de Educación. Ahora bien, nuestros procesos de certificación, tenemos más de 5 aliados a nivel nacional educativos que nos ofrecen la certificación legal educativa para que sus hijos y sus familias estén seguros que cualquier grado que hagamos en Simple, cualquier año que hagamos en Simple, se puede certificar de manera legal. Ustedes eligen con qué entidad y con qué aliado educativo se pueden certificar.
Tenemos más de 100 estudiantes certificados que están y que han pasado por Simple y que siguen haciendo parte de la comunidad y de la familia Simple. Hay chicos que han salido que ya están en otros países, hay chicos que han ganado becas del programa de Generación E, tenemos chicos que ganaron becas del programa de Ser Pilo Pago y todo esto para que ustedes estén tranquilos y que estén seguros de que todo el proceso educativo se hace con transparencia y se hace con legalidad. Para que usted estuvo aquí como familia y pasó solo un año y pues definitivamente no le interesó, definitivamente no le gustó, con los certificados legales puede usted seguramente inscribir a su hijo en cualquier institución educativa de toda Colombia. Inscribimos a los estudiantes en el CIMAD, el Sistema de Matrículas Nacionales, y cuando también se van, también los retiramos del sistema para que puedan ustedes con transparencia y desde la legalidad matricular a sus hijos legalmente. Simplemente tienes que escribir al número que aparece en la pantalla y asignar una cita para que personalmente yo te pueda atender para aplicar todo el proceso. La valoración neurocognitiva es totalmente gratuita. Si escribes en este momento para asignar una cita, vas a tener la oportunidad de perfilar la ruta de aprendizaje integral sin ningún costo. Hacemos el plan de estudios ajustados a los proyectos de manera gratuita y vas a tener toda la asesoría y la guía para que puedas entender cómo funciona el proceso de educación alternativa para tus hijos. Simplemente se hace envío de una documentación, certificados académicos de los años anteriores, algunos asuntos y certificados médicos de rutina, y no necesitas más para disfrutar de una experiencia de educación alternativa de alta calidad. Así que solo tienes que escribir y desde esa misma manera te van a entregar la hoja de costos para el año 2026.